Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Tan solo escuchar su nombre genera ya una serie de pensamientos encontrados. Habrá quienes les genere imágenes de aventura, de gallardía, pero también habrá quienes les resulte un tanto ofensivo, un tanto odioso. Su nombre, Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano. En México, el nombre de Cortés siempre ha generado polémica. No me acuerdo muy bien de la primera vez que le escuché nombrar, pero sí que recuerdo muy bien la sensación que me provocó. En mi imaginación él era el líder de un grupo de osados que se aventuraron en tierras desconocidas. Me alucinaba, literalmente, imaginarme su expresión junto al puñado de españoles que le acompañaron en cuanto vio a lo lejos el tamaño y la maravilla que era México Tenochtitlan en 1519. Yo nunca generé un odio particular hacia la figura de Cortés. Obviamente, conforme mis estudios escolares avanzaron, y sobre todo tras mi paso por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, mi percepción del aventurero español sin duda cambió. Pero cambió no hacia otro sentido, sino más bien enriqueciendo el conocimiento, profundizando en su figura. Nombrar 500 años después a Cortés sigue generando polémica. Hay quienes en la actualidad le siguen colocando a la cabeza de los villanos de la historia de nuestro país. Inclusive, hay quienes exigen que en nombre de él, los habitantes de la España de hoy pidan perdón a los habitantes de lo que es hoy México. No se trata tampoco de elevar a Cortés al mismísimo altar de la patria, de construirle su figura de bronce y de colocarle en aquella glorieta en Ciudad de México que dejó vacante Cristóbal Colón. Pero tampoco se trata de quemarlo en la hoguera, de despreciarlo como el, entre comillas, origen de todos los males que sufrimos y padecemos en nuestro país. Hernán Cortés, a pesar de lo que él mismo construyó alrededor de su figura y de lo muchísimo que se ha escrito y dicho de él, no era nada más y nada menos que una persona de carne y hueso, con virtudes y con defectos. Sí, en un momento histórico en particular, y sin duda en el liderazgo de un instante que para bien o para mal, significaría nada más y nada menos que parte fundamental de la historia de lo que es hoy México. A casi 500 años de consumar su mayor gesta histórica, en este podcast dedicamos este episodio a revisar un poco a Hernando Cortés. Quitémonos ideologías y dejemos a un lado los sentimientos. Revisemos, por un momento, los hechos detrás de Hernán Cortés. Bienvenidos. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la bienvenida a un episodio más de este podcast, el podcast de Enrique Figueroa MX. Y bueno, es un episodio que ya les he estado anticipando, es una serie de episodios que también a inicios de este podcast, por ahí de febrero de este año, para la gente que nos está escuchando en el presente, saludos también a la gente que nos escucha en el futuro. Febrero de 2021 les anticipaba que este año es muy importante en México por una serie de conmemoraciones que se enmarcan, 500 años, 200 años, números cerrados. Y bueno, quizá una de las conmemoraciones más importantes, sin dejar a un lado la que vendrá en septiembre de los 200 años de la consumación de la independencia de México, pues es obviamente la conquista de México Tenochtitlan, que no de todo México. Y bueno, pues obviamente uno de los protagonistas, sin duda, pues es Hernán Cortés, y es un personaje que ya desde que ustedes lo escuchan seguramente ya ha generado ahorita una serie de pensamientos con ustedes. Y para ello invité, y le agradezco muchísimo de verdad por su tiempo, al doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla, miembro correspondiente extranjero de la Academia Dominicana de la Historia y del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, Esteban Mira Caballos. Ha sido también galardonado con varios premios, es miembro del Consejo Científico de varias revistas de historia y colaborador de la Fundación Obra Pía de los Pizarro. Además, y obviamente también por lo que nos lleva aquí a entrevistarlo, pues bueno, es autor de la biografía Hernán Cortés del sello
Crónica, que bueno, ya nos platicará, Crónica es la edición europea, ya nos platicará un poco de la edición que llegará a México, y bueno, también como nos anticipaba antes, y pues como lo sabemos, es un hombre dedicado a la vida de Hernán Cortés. Doctor Esteban Miracaballos, bienvenido, muchas gracias por aceptar la entrevista. Bueno, un placer estar contigo y con tus oyentes, sobre todo para hablar de un tema que tanto me gusta y tanto me interesa, como es la figura con sus luces y sus sombras de Hernán Cortés. Sin duda alguna. Aquí, pues usted lo sabe, lo ha comentado ya muchas veces. En México, pues es una figura que causa, pues siempre muchos comentarios. Como todo, también muchos también surgen un poco del desconocimiento, y pues por eso también nos parece muy importante pues hablar de este personaje. Los dos Cortés, hay dos Cortés, por así decirlo, doctor, el héroe, el villano, pero finalmente, como muchos de los personajes históricos, pues era un hombre de carne y hueso, ¿no? Claro, bueno, la figura de Hernán Cortés está totalmente polarizada, por eso yo siempre pensé que esta biografía era una biografía pertinente, porque trata de traer al personaje al terreno de la historia, de donde nunca debió haber salido, ¿no? En el momento que está en la leyenda, pues se ha movido en los dos extremos, ¿no? Por eso yo siempre digo que una buena parte de la historiografía cortesiana debe ser impugnada, porque se ha hecho desde la ideología, ¿no? Y por un lado están los que lo presentan como un elegido por la providencia, como el Moisés del siglo XVI. Incluso, bueno, yo tuve un profesor en la Universidad de Sevilla que decía públicamente, a finales del siglo XX, que era un elegido por la providencia, que algunos hablaban de suerte, pero que él hablaba de providencia divina, ¿no? O sea, que personas que en pleno siglo XXI siguen defendiendo que fue un elegido por la providencia divina, ¿no? Bueno, obviamente hay que rechazar todo eso porque no tiene sentido, y de ahí se van al otro extremo, ¿no? Al extremo donde directamente lo tachan de genocida, cosa que no fue exactamente cierta. Si quieres podemos hablar luego de eso, ¿no? Evidentemente era un guerrero, protagonizó grandes matanzas, tuvo actos de crueldad de cuando creyó oportuno cometer esas crueldades, pero no se puede decir que fuera un genocida, ¿no? Y por tanto, bueno, pues yo he tratado en mi libro de traer a Hernán Cortés al terreno de la historia, y la historia se mueve en tonos grises, en tonos intermedios. Normalmente pues no son ni rositas ni negros, ¿no? Y ese ha sido un poco el objetivo con el que yo suelo tratar a Hernán Cortés, que bueno, que en México me pueden decir, y de hecho algunos me dicen, que bueno, que se me nota que soy españolito, que defiendo a Hernán Cortés, pero en España pues dicen otras cosas, ¿no? A lo mejor en España que admiran al héroe, en una parte por lo menos de la corriente intelectual española, pues me consideran que soy un antipatriota, un antiespañol y demás, porque también cuento, digamos, los trapos sucios de ese personaje, ¿no? En cualquier caso, un personaje muy interesante, muy poliédrico, que solamente se puede entender en el contexto de su tiempo y que pierde sentido cuando lo extraemos de ese contexto. Sin duda, que también tiene mucho que ver con el hito de, pues de lo que termina participando, ¿no? Del momento en el que termina participando, que es pues la conquista de esta gran ciudad, de este gran imperio, ¿no? De todo lo que terminó sucediendo a su alrededor. Que a nivel mundial, ¿dónde inserta la conquista de México Tenochtitlan usted, doctor? ¿Es un evento de qué importancia a nivel mundial este encuentro pues de dos mundos en México Tenochtitlan? Fue sin duda un acontecimiento fundamental, un verdadero hito en la historia, nos guste o no nos guste, con sus luces y con sus sombras. Y yo siempre digo que hubo gesta, porque la hubo, porque un puñado de conquistadores se patearon un continente americano en varias décadas, no miles de kilómetros cuadrados, por tanto hubo gesta. Yo cuando estuve la última vez en México hice el recorrido entre Veracruz y Ciudad de México. Lo hice, bueno, en camioneta, como le decís vosotros, y estuve 2 días malos de las quebradas que había, la bajada, la subida. Obviamente hubo gesta, ¿no? Pero también hubo drama, ¿no? Evidentemente acabó con todo un estado legítimo como era el Estado mexica. Sin embargo, la historia es como es, no como nos hubiera gustado que fuera, y por tanto hay que estudiarla y analizarla pues como fue, y fue lo que fue, y efectivamente hubo un drama, pero de ese drama pues surgió un nuevo mundo, ¿no? Primero el México mestizo que hoy conocemos, y en segundo lugar comenzó un imparable proceso de globalización. No olvidemos, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta los mexicanos, que México se convirtió de facto, se convirtió de hecho en la capital del imperio.
teóricamente era Madrid, en la práctica la capital del imperio era México, ¿no? Se convirtió en la capital del imperio hispánico, ¿no? Y Nueva España fue uno de los territorios más desarrollados económicamente y socialmente de todo el mundo, ¿no? Mucho más, por supuesto, que los vecinos del norte, ¿no? Por tanto, bueno, pues ahí hay que insertar a Hernán Cortés, ¿no? En ese marco histórico de un puñado de aventureros que, continuando la reconquista que había habido en España durante 7 siglos, se fueron a América a conquistar territorio, en este caso un territorio legítimo, tan legítimo como era el estado de los mexicas, ¿no? Y una gran ciudad, como la gran ciudad lacustre de Tenochtitlán, que por cierto, y ya os adelanto, vamos, me imagino que los mexicanos conocerían esta historia, era el área metropolitana de Tenochtitlán, no solamente Tenochtitlán, Texcoco, Tacuba, Chalco, Xochimilco, el entorno del lacustre de Tenochtitlán era el área más poblada del mundo. Tenochtitlán era la 5ª ciudad más grande del mundo, pero con su área metropolitana, la zona más densamente poblada del mundo. Con eso acaba Hernán Cortés y no pasa nada, hay que reconocerlo, las cosas fueron como fueron. Acaba con un estado legítimo, que tenía un emperador, que tenía una capital, que tenía jueces, que tenía gremios, ese es el drama de la conquista, ¿no? Hubo drama, pero sobre ese drama, como ha pasado siempre a lo largo de toda la historia, brotó un nuevo mundo, el mundo mestizo, de la gran América mestiza que todos queremos y admiramos, ¿no? Y bueno, y hay que contar las dos partes, ¿no? Las dos cosas, el drama y digamos, la creación, la destrucción y la creación, un binomio que está presente a lo largo de miles de años en la historia. Doctor, cuénteme brevemente cómo fue esa experiencia de recorrer, como decía usted, en camioneta, a nivel simbólico, este recorrido de Cortés, y pues también platíqueme ya un poco de cómo empezar una nueva biografía de Hernán Cortés. Bueno, yo llevo 30 años investigando al personaje. Yo era hijo de agricultores. En mi casa había una enciclopedia, que es lo que teníamos entonces en las casas de los agricultores, que la teníamos manoseada todos los hermanos, y había un pequeño cómic de Hernán Cortés de la Biblioteca Maravillas, entonces editado por el Frente de Juventudes Franquistas, pero un pequeño cómic, y ahí yo ese cómic lo tenía destrozado, todavía lo conservo en casa, casi deshojado, y ahí me apasioné por la figura. O sea que yo, cuando hablo de Hernán Cortés, digamos que no es que haya hecho un estudio de 2 años ni de 3 años, no, llevo 30, 40 años pensando en el personaje. Ya he dicho que me apasioné cuando tenía 8 años. Sin embargo, yo siempre creí que hacía falta una nueva biografía sobre Hernán Cortés. Hay muchas biografías sobre Hernán Cortés, muchas, algunas buenas, algunas bastante buenas. Si mi libro al final pasa por ser otra biografía más, habré fracasado en mi objetivo. Yo realmente mi objetivo fue hacer una nueva biografía que sintetice todos los aportes realizados en 5 siglos de historiografía. He revisado todas las fuentes primarias, que han sido años revisando toda la documentación primaria, y el libro que van a tener en breve los mexicanos en sus manos es un libro de investigación. Primero, que tiene dos grandes aportes. El primero, que es un libro de fondo, un libro de investigación con 1.800 notas a pie de página, donde no solamente digo cosas, sino por qué las digo. O sea, siempre que digo algo, digo y por qué digo eso y en qué me baso para decir eso. Por tanto, es un libro de investigación, que no es un libro de divulgación, sino de fondo de investigación, con lo cual me ha permitido corregir 40, 50, 60 pequeños datos de su biografía, que habían sido mal interpretados, mal leídos en el siglo XIX cuando se leyó el documento original, o simplemente que no se conocía ese documento. Por lo tanto, ese es un aporte del libro. El otro aporte es actualizar su figura para un lector del siglo XXI, porque continuamente estamos reescribiendo la historia y, por tanto, hay libros buenos del siglo XX. Para mí el mejor es el del mexicano José Luis Martínez, el Hernán Cortés de José Luis Martínez, pero hacía falta, bueno, pues actualizar ese libro, primero porque en los últimos 30 años se han hecho numerosos aportes, y en segundo lugar para ofrecer un personaje para un lector del siglo XXI. Y no ha hecho falta que me ponga en el pellejo de nadie, sino yo mismo, ¿no? Yo he rastreado al personaje intentando dar respuesta a una persona como yo, una persona del siglo XXI, de mi tiempo. Y ese, yo digo, que es el aporte del libro y es el sentido que tiene este nuevo libro sobre Hernán Cortés. Y en lo simbólico, platíqueme de este viaje que realizó en camioneta, doctor.
Bueno, tuvimos un congreso precisamente en la ciudad de Veracruz, que por cierto, bueno, no quiero entrar en polémicas políticas ni nada parecido, pero coincidió con la famosa frase, la famosa petición de AMLO, de vuestro presidente, de la petición de perdones y demás. Y bueno, y al final lo iba a organizar una universidad pública, hubo problemas, no sé qué pasó. Nos quedamos sin financiación en pleno México, nos tuvo que acoger ahí un poco de manera improvisada la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz. Y bueno, y ahí hicimos ese congreso, que un poco raro, porque al final íbamos con los gastos pagados y casi que no lo tuvimos que pagar nosotros, estuvimos un poco ahí andando, y todo el santo día, el congreso, de risas entre los historiadores mexicanos y los españoles en torno a los perdones, ¿no? Nosotros de broma, pidiéndole perdón a los historiadores, y los historiadores mexicanos riéndose un poco de toda esta cuestión, porque bueno, obviamente para un historiador no tiene sentido esto de los perdones. No podemos entrar ahora en esa dinámica de perdones porque la historia no está para eso. La historia está para explicarla y para hacerla comprensible, pero no para andar pidiendo perdones a unos y a otros, y ahora le tienen que pedir perdón los españoles a los antiguos aztecas, que no sabemos exactamente si son los mexicanos actuales o no, los antiguos descendientes de los mexicas a los tlaxcaltecas a los mexicas, los mexicas a los toltecas, a los cuales exterminaron incluso su memoria histórica, a nosotros los tunecinos, porque Cartago nos invadió la península ibérica. En fin, es una cosa que no tiene sentido y los historiadores lo sabemos. Por eso yo siempre digo que puede haber leyenda negra a pie de calle, pero con los historiadores no. Yo tengo muchos colegas mexicanos y nos entendemos sin problema. Podemos tener diferencias, tenemos pequeños matices, pero en lo fundamental nos entendemos perfectamente, ¿no? O sea que yo tengo muchísimos amigos cortesianistas mexicanos y no suele haber problema para llegar a acuerdos, cortesianistas alemanes, como nos reunimos hace poco en Stuttgart, españoles, portugueses, franceses y mexicanos. No solemos tener problemas. ¿Sabes por qué? Porque somos historiadores, ¿no? Y por tanto sabemos lo que realmente ocurrió. Y toda esta polémica negro-legendaria acabará cuando los que opinemos seamos los historiadores, porque no hay grandes problemas, ¿no? Por cierto, que Anne lo dijo, no solamente el tema de los perdones, que para mí eso es algo anecdótico, sino también habló de consensuar un documento en común entre los mexicanos y los españoles sobre esos orígenes, ¿no? Para intentar sentar la base de una mejor relación. Oye, yo no lo veo mal, lo he dicho en varios medios de comunicación españoles, yo lo veo una oportunidad y yo cogería el guante solamente con una condición, que los mexicanos y los españoles, los de la comisión, sean todos historiadores. Porque si hay historiadores no habrá ningún problema para llegar a un acuerdo sobre lo que realmente ocurrió en la conquista de México Tenochtitlan y que podamos consensuar un texto que pueda leerse en las escuelas, tanto mexicanas como españolas. Y bueno, con respecto al viaje, bueno, pues hicimos ese recorrido, ya aprovechamos la ocasión que después teníamos unas charlas en México para hacer el recorrido siguiendo un poco la ruta que había seguido Hernán Cortés, ¿no? Que obviamente, ya digo, bueno, que pasamos por el Orizaba, por el Popocatépetl, en fin, todo el recorrido que hicimos y me pareció, bueno, pues un paisaje muy singular, muy diferente, con muchos cambios de paisaje, con muchas quebradas. Bueno, realmente me pareció fascinante, pero también llegué extenuado a México, ¿no? Que tuve que estar 2 días descansando para recuperarme de ese día que estuvimos recorriendo esa ruta, con lo cual no quiero ni pensar lo que pudo ser para esos conquistadores en apenas 2 años que se recorrieron todo ese territorio enfrentándose a enfermedades desconocidas, a un terreno no conocido y al hostigamiento de determinados grupos indígenas, ¿no? Ignoro si allá en España tendrá fecha de estreno, pero hay una película aquí que se estrenó recientemente en México que se llama 499 de Rodrigo Reyes y es una película que nos presenta la historia de un conquistador que termina perdido en el tiempo, amanece en Veracruz y de repente justamente emprende el viaje que usted menciona, doctor. Él lo emprende a pie en el México contemporáneo y la película termina siendo una reflexión sobre pues el México actual, ¿no? Pasa por diversos espacios, es secuestrado, se encuentra con migrantes que pues, también como él en su momento pues están buscando alguna oportunidad. Entonces es una película interesante, a ver si en algún momento pues, se presenta allá en España, creo que sería muy, muy interesante y es una reflexión que creo que también es pertinente. Doctor, sí, con respecto a ese aspecto, bueno, se ha anunciado los medios de comunicación españoles, o sea que próximamente
se va a proyectar en España también esa película, y yo creo que necesitamos el séptimo arte, necesitamos el cine, porque llega mucho más que un libro de historia, ¿no? Por tanto, necesitamos, para cambiar un poco esta visión negrolegendaria o rosalegendaria que existe en otros lugares sobre el personaje. También en ese sentido, no sé si está la película Hernán el Hombre, que se proyectó en Amazon Prime y creo que en el canal Azteca allí en México, y bueno, en el que yo colaboré en esa película, en el asesoramiento histórico, y que yo creo que se hizo una gran labor de intentar acercar al personaje real, al hombre, ¿no? Con sus crueldades y con sus luces, ¿no? Y fue un éxito además, porque se recibieron muchas menos críticas de las esperadas, y se presentó un personaje capaz de asumirlo perfectamente, lo mismo un mexicano que un español. Y por tanto yo creo que son pasos adelante para romper con ese mito negro legendario que es dominante en México, y también con el rosa legendario, que también es minoritario en México. En España, bueno, pues también es importante, pero bueno, yo creo que debemos superar esa leyenda, y el cine nos puede ayudar en ese objetivo de superar leyendas y de presentar la historia. Sin duda, doctor. Pues será muy interesante seguir los comentarios de 4.99 allá en España. La verdad es que creo que será muy relevante, sobre todo para nosotros como mexicanos, pues ver cómo ven ustedes esta reflexión que desde aquí sale, pues sobre las cosas que también suceden aquí en México. Por cierto, también hay otros que no creen que hay que pedir perdón, y uno de ellos, de esos grupos, pues es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que pues también anda allá en Europa, y también ellos dicen, no tenemos que, no nos tienen que pedir perdón, ¿no? Y ellos mismos, que son representantes de grupos indígenas contemporáneos. Pero bueno, Hernán Cortés, doctor, ¿qué se sabe? Porque lo que se sabe de Hernán Cortés, pues es este momento, lo conquistador, ¿no? Y usted lo ha mencionado en otras charlas. Son muy pocos años los que es conquistador, ¿no? Y mucho menos se sabe, pues se sabe que nace en Medellín, allá en España, pero pues, no se sabe exactamente en qué fecha, pues, qué se sabe de su infancia, qué se sabe de ese Cortés antes de esta gesta. Bueno, precisamente, evidentemente de la conquista se conoce casi día a día lo que hizo, porque está, las cartas de relación y de otros soldados que fueron con él que lo contaron. Sin embargo, ese es el fuerte de mi libro, precisamente, porque yo vivo precisamente aquí, vivo en Extremadura, muy cerquita de Medellín, de donde nació Hernán Cortés, y sí que he tenido acceso a todas las fuentes españolas que he revisado, y por tanto el gran aporte de este libro es sobre todo su infancia y su juventud. Todo el periodo que transcurre hasta 1519 es donde se aportan muchos más datos que no se conocían, ¿no? Y ya digo, que ese es el aporte de mi libro, en el cual, ya digo, aparecen datos que no se encuentran en otras biografías, ni que se pueden encontrar en las redes sociales, ni en la Wikipedia. O sea, son datos extraídos de archivo, ¿no? Y bueno, pues se confirman pequeños detalles, ¿no? Evidentemente, después de 5 siglos no me voy a inventar la biografía de Hernán Cortés, pero bueno, detalles como que nació en 1484 y 1485, yo creo que es algo que queda demostrado totalmente en el libro. Otro dato muy interesante es que se presuponía que había marchado a la Española en 1504. Yo creo que queda demostrado que en realidad marchó en 1506, 2 años después. Eso casa perfectamente con la concesión de la pasantía de la escribanía de Azua, y también con la escasa promoción que tuvo Cortés en la Española, ¿no? Porque llegó tarde, ¿no? Cuando ya se había conquistado la isla, ya se habían hecho reparto de las prebendas, de las encomiendas. Bueno, por tanto, es otro dato que también se aporta sobre Hernán Cortés, que marchó a la Española de manera definitiva en 1506. Otro dato, por citar uno de los muchos datos que aparecen nuevos en el libro, porque ya digo, la revisión de todas las fuentes primarias me ha permitido corregir numerosos datos mal transcritos o no observados por parte de la historiografía. Su paso por la Universidad de Salamanca, que es otra cosa que se ha dicho siempre, que pasó por la Universidad de Salamanca. En el libro queda demostrado totalmente. He recogido testimonios de profesores que admiraban a Hernán Cortés, y está claro que no pisó las aulas de la Universidad de Salamanca. Sí que era un conquistador culto, era una persona culta, manejaba el latín, porque lo aprendió con un maestro en Salamanca, pero no en la universidad. O sea, es otro de los mitos cortesianos, de tantos muchos como ha habido, que se ha perpetuado en el tiempo y que no es cierto, y que queda demostrado en el libro que efectivamente no pisó las aulas de esa universidad. Bueno, y con respecto a su familia,
prácticamente se conocía a su padre, Martín Cortés, y a Catalina Pizarro Altamirano, su madre, y yo me remonto a los abuelos, incluso a su bisabuelo Nuño Cortés. He reconstruido toda su familia desde sus orígenes en Salamanca hasta su llegada a Extremadura y quiénes fueron esos, porque Hernán Cortés era hijo único, pero tenía una pléyade de primos hermanos y un montón de tíos carnales. De hecho, Martín Cortés el Viejo tuvo 7 hijos. El mayor era Martín Cortés de Monroy, perdón, Hernán Cortés de Monroy, y el menor, Martín Cortés de Monroy. O sea, Hernán Cortés tenía en el propio Medellín un tío carnal, el hermano de su padre, llamado Hernán Cortés, bueno, Hernando Cortés, y un primo hermano llamado del mismo nombre, Hernando Cortés. O sea que realmente, aparte que en el propio Medellín y en su condado había otros cuantos Hernán Cortés más que no tenían vinculación con el conquistador, que eran familias que habían llegado de fuera, ¿no? O sea que, bueno, muchos aspectos, ya digo, totalmente desconocidos de su biografía que aparecen en este libro, ¿no? Para hablar un poco de esta cuestión del historiador y el archivo, pues ese es un problema, ¿no? Encontrar diversos homónimos, doctor, cómo ir trabajando con esta situación tan particular y pues para rastrear al Hernán Cortés que usted estaba buscando. Bueno, es complicado, realmente es complicado porque Cortés no es que sea un apellido especialmente común, pero tampoco es extraño, con lo cual existen bastantes Cortés en el condado de Medellín y bastantes Cortés en la España en general. De hecho, hay un famoso Martín Cortés cosmógrafo, que se llama igual que el padre y que no tiene nada que ver, obviamente, con Martín Cortés, con el padre de Hernán Cortés, ¿no? Pero bueno, rastreando a la familia, y en ello sigo, porque alguien me cuestionó la posibilidad de que la rama familiar que yo trabajo en el libro no sea la de Hernán Cortés. Pero sigo trabajando en eso y te puedo adelantar que siguen saliendo datos que lo vinculan, porque, por ejemplo, una hermana de Martín Cortés se fue al Ángel y los hijos de esa hermana aluden a Hernán Cortés como su pariente en distintas probanzas que hicieron en el Archivo de Indias, ¿no? Por tanto, cada vez me ratifico más en que esa familia es la familia de Hernán Cortés y no otras familias Cortés que había en el condado de Medellín. Pero bueno, como ya digo, esto es un trabajo de historiador, es un trabajo de inspector, de investigador, investigación policíaca, casi. Y bueno, y eso se hace pues dedicando muchas horas. Lo que pasa es que hay una cuestión importante, que no todo el mundo es capaz de valorar el sórdido, impagado trabajo de investigación que hay detrás de un libro. Porque al final uno coge un librito de divulgación de alguien que se ha cogido 3 libros y ha escrito el suyo y no nota la diferencia, ¿no? Solamente otro investigador es capaz de valorarte exactamente el esfuerzo que tú has hecho por hacer eso, ¿no? La investigación es un trabajo que no está pagado porque requiere años de investigación que nunca nadie te va a pagar ni te va a reconocer. Y ese es un poco, bueno, pues, pero bueno, uno lo hace simplemente por vocación. Para hacer un trabajo como este hay que sentir la historia como una vocación porque es un trabajo que de otra forma no hubiera hecho ni ningún historiador haría como no fuera por esa vocación histórica. Sí, sin duda. Y también por eso, y destaco lo que usted mencionaba, pues de la importancia de que historiadores se sumen en este tipo de discusión, porque justamente se habla de un trabajo profesional que hay detrás. Doctor, usted nos platicaba que se encontró por primera vez con Hernán Cortés con una historieta. Esto remite un poco pues, a este imaginario de aventura y demás. ¿Cómo era en aquellos años de infancia y de juventud de Hernán Cortés el ambiente con respecto a los viajes, a todo este espíritu que lo termina pues llevando y también quizá eso nos anticipa a qué lo lleva a salir de España? ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo eran los ánimos en aquellos años de estos hombres que se aventuran? Pues algo que ahorita vemos con mucha facilidad que es el mar, pero pues en aquellos años había pocas certezas de qué sucedería en un viaje así. Bueno, evidentemente hay que tener en cuenta conceptos e ideas que desde el siglo XXI costarían entender. Cuando dicen iban por dinero, no. Gran parte de la hueste sí, porque había una parte de la hueste que pasaban necesidades en su Castilla natal y que sí que iban buscando pues fortuna. En el caso de Hernán Cortés, Hernando de Soto, Francisco Pizarro, en el caso de todos esos personajes buscan otra cosa. Hernán Cortés no busca dinero, busca honra para su familia, honra y linaje para su estirpe. Eso es lo que busca
Hernán Cortés, y está clarísimo, él en Cuba es un grandísimo hacendado que tiene muchísimo dinero. Le pasa igual que Hernando de Soto, que Hernando de Soto en 1536, cuando llega a España, es rico, riquísimo, viene con el tesoro de Cajamarca y es riquísimo y se lo gasta todo en una expedición a la Florida, fracasada totalmente porque no tenía ningún sentido, queriendo conquistar un nuevo territorio, un nuevo dorado, buscando un nuevo dorado que evidentemente no existía, ¿no? Por tanto, ¿qué animaba a estos conquistadores? Un sentido del honor y de la honra y de un concepto de linaje, ¿no? De linaje, que es lo que anima a ellos, no tanto el dinero, ¿no? No el dinero, sino eso. Un aspecto, ya digo, difícil de entender. Y en el caso de Hernán Cortés está clarísimo lo que él busca. De hecho, Leonor Cortés Moctezuma se casa con Juan de Tolosa, que era riquísimo allí en Nueva España, y Hernán Cortés se coge un rebote muy grande por haberse casado con un plebeyo, con una persona del pueblo, ¿no? Aunque fuera rico, ¿no? O sea, que estaba claro que Hernán Cortés lo que buscaba era ennoblecer su linaje, y lo consigue, porque consigue que la gran parte de sus hijos entronquen con lo más granado de la nobleza hispánica, ¿no? Por tanto, estaba claro su objetivo. Y Hernán Cortés tenía un segundo objetivo, que es lo que lo hace realmente singular. Porque yo tengo libros, no sé si los oyentes lo saben, tengo libros de Hernando de Soto, tengo libros de Francisco Pizarro, de Nicolás Obando, de Vasco Núñez de Balboa, pero Hernán Cortés es singular porque hizo algo que no hicieron ninguno de los otros. Él buscó ganar la eternidad. Ganar la eternidad. Fue el único conquistador que pensó en la posteridad. Los demás ninguno. Él sí, él pensó en la posteridad. Él pensó cómo lo verían las generaciones futuras, venideras a él. Y montó su propio mito, que parte de las cartas de relación, y se rodeó de un grupo de personas, con Francisco López de Gómara, Francisco Cervantes de Salazar, para que le ayudaran en su objetivo de crear su mito. Y evidentemente, está muy claro, ¿quién le venía muy mal a él? Francisco Pizarro. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés se da cuenta que Francisco Pizarro, con la mitad de hombres que él, ha conquistado un imperio 8 veces mayor que el mexica. Y por tanto, ¿a quién denigra? A Francisco Pizarro. ¿Quién se inventa la leyenda porcina de Francisco Pizarro? Hernán Cortés y su entorno. O sea, ¿y quién se inventa el dato de que Francisco Pizarro fue un imitador de las estrategias de combate de Hernán Cortés, de Hernán Cortés, que su tío lo imita a él? De su entorno. Yo he rastreado, al final llega uno a Francisco López de Gómara o al propio Hernán Cortés, ¿no? Por tanto, pero eso me parece singular. Hernán Cortés es un personaje que fascina, que engancha, realmente engancha. Bueno, no sé si sabéis que pertenezco a la corriente crítica y en España pues a veces me han criticado porque yo he hablado pues del genocidio, he hablado de casos de pederastia en la conquista, he hablado de violaciones. Bueno, pues todo eso existió y pasó. Pero Hernán Cortés es un personaje verdaderamente singular, ¿no? Por esa capacidad que tuvo, por ese don de la palabra, esa capacidad para manipular a todo el mundo en su propio beneficio y para montar falsedades que han llegado al siglo XXI. Muchas de las mentiras que él contó en su objetivo de mitificarse han llegado hasta nuestros días, ¿no? Eso es realmente singular. Y, por supuesto, las frases filosóficas de Hernán Cortés, uno se queda sorprendido. Uno cuando lee los textos, uno de los objetivos que tengo en el futuro es hacer una recopilación de textos de Hernán Cortés. Realmente las arengas son realmente fascinantes, ¿no? Frases como esta, que a mí yo estuve días pensándolas, que dice él, la vida es breve, la muerte segura, el bien vivir es bueno, pero el bien morir glorioso. Cuando le dicen, no, que es que podemos morir, no te enfrentes a ese seguro. No, mira, la vida es breve, la muerte es segura, el bien vivir es bueno, pero el bien morir glorioso. Le dice, bueno, si hay que morir, se muere, morimos gloriosamente, mejor que morir con el rabo entre las piernas, huyendo, porque nos van a matar los mexicas, y si no nos matan los mexicas, nos va a ejecutar el gobernador de Cuba, ¿no? Bueno, son frases que tienen lenguaje, y como esas muchísimas más, ¿no? Por tanto, yo digo que es un personaje apasionante, que tiene 1000 aristas. Y otra de las cosas que, bueno, también me han criticado en España, que minimizo su faceta conquistadora. A ti puede que no te guste el conquistador, pero fue de 1519 a 1521 conquistador. No fue conquistador nunca más en su vida. O sea, los otros 61 años fue otras cosas Hernán Cortés, ¿no? Y por tanto, tiene muchísimos perfiles. Y por supuesto, bueno, evidentemente conquistador fue 2 años y estratega militar yo lo cuestiono en el libro porque él no tenía conocimientos militares ninguno. Era un tío muy inteligente, eso sí, pero sin conocimientos militares y nada de que fuera un grandísimo estratega militar. Lo que pasa es que al lado de las estrategias de combate de los mexicas o de los incas o de los tarumaras,
pues evidentemente el más mediocre estratega español parecía un gran estratega, ¿no? Bueno, sería largo entrar en ese aspecto. Para cerrar esta primera parte de la charla, doctor, me quedé con la curiosidad. Obviamente, pues Hernán Cortés en México pues tiene un peso muy importante por obvias razones, pero en España, ¿de quién se habla más? ¿O quién terminó ganando esta batalla en el imaginario popular? ¿Pizarro o Cortés? O sea, ¿Cortés terminó ganando eso? Por supuesto. Pizarro es el personaje oscuro, que nadie piensa en él. Yo lo rescato un poco en mi biografía y Cortés un poco el admirado, ¿no? Lo que pasa es que menos de lo que creen los mexicanos. O sea, que a veces me dicen, ¿por qué? En España Cortés no. En España Hernán Cortés, por mucho que os sorprenda, en México, aunque se habla mal de Cortés en una buena parte de la población, todo el mundo conoce a Hernán Cortés. En España no. En España Hernán Cortés, no creáis que aquí en España estamos hablando de Hernán Cortés. A cualquier chaval, que yo doy clases en bachillerato, cualquier chaval no tiene ni idea de quién es Hernán Cortés. Tú le preguntas en clase a chavales de 15 años o de 16 años quién era Hernán Cortés y te dice, bueno, me suena, fue en la guerra civil de Franco o fue en la guerra de Napoleón. La mayoría no tienen ni idea. O sea, que no penséis que estamos aquí pensando en Hernán Cortés. No, realmente, pues no tanto como creemos, ¿no? Sí es cierto que en España sigue pesando más la leyenda rosa legendaria que la leyenda negra. Hay una minoría que, bueno, que hablan mal del personaje y una mayoría de los que lo conocen que sí que hablan, bueno, como el gran héroe, como uno de los héroes de la patria hispánica, que sí fue en tiempo de Franco. Cuando yo me crié en tiempo de Franco, de la dictadura del general Franco, y ahí sí que Hernán Cortés era considerado como uno de los pilares de la patria hispana, ¿no? Estaba Don Pelayo, estaba Leo Vigildo, estaba el Cid Campeador, estaba Cristóbal Colón, estaba Hernán Cortés. O sea, eran patas, digamos, de la nacionalidad hispánica, ¿no? Pero bueno, ya digo, durante la dictadura franquista, ¿no? Ya después, con posterioridad, bueno, pues yo creo que la mayor parte mucha gente en España no sabe quién es, y los que sí que lo saben, pues interpretan, bueno, pues como un personaje de la historia que hizo cosas y que conquistó todo un imperio, y bueno, y yo creo que sin demasiadas valoraciones ideológicas. Mucha más ideología hay en México que en España. En España no se trata a Hernán Cortés tanto desde la ideología. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa. Seguimos hablando de Hernán Cortés en este episodio dedicado a este gran personaje. Obviamente, pues todo también lo remitiremos a que lo sigan en la biografía que trabajó el doctor Esteban Mira Caballos. Bueno, vamos a hacer esta pausa y ya regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. ¿Se han preguntado alguna vez qué es un edificio inteligente? Los edificios inteligentes no son algo nuevo. Los arquitectos llevan décadas diseñando sistemas para controlar la iluminación, la calefacción y la ventilación. Ya existen sistemas para el control de los accesos, para mitigar el riesgo de incendios y para proteger a los equipos contra los cambios irregulares de voltaje. La novedad es la incorporación de plataformas basadas en la web, para que estos sistemas se integren perfectamente entre sí. Con los datos que se generan en estas plataformas, se pueden tomar medidas que se anticipen a los acontecimientos y evitar así el desperdicio y además mejorar el uso. Los sensores instalados en los edificios hacen un seguimiento del uso de los activos y de los recursos, y pueden adaptarse a los cambios en los patrones de consumo o actividad que se producen, reduciendo las emisiones y ahorrando consumos al mismo tiempo, mediante procesos ordenados y definidos de operaciones previamente instalados. Los sistemas en los edificios pueden tomar decisiones autónomas sobre aspectos como el ajuste de los niveles de iluminación y climatización, para reflejar la hora del día, el entorno exterior, los niveles de ocupación o cualquier otra variable. Las lecturas registradas por estos sistemas inteligentes también pueden utilizarse para crear recomendaciones de reutilización de sistemas o de zonas subutilizadas dentro de los edificios. Cualquier decisión autónoma puede ser seguida en tiempo real por el administrador del sistema, dándole la oportunidad de intervenir en cualquier momento. El acceso a este nivel de visibilidad y control es probablemente el mayor beneficio de elegir construir con sistemas inteligentes. Bienvenida a la tecnología, ¿no lo creen? Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez.
Sigue a Mark y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. @EnriqueFAMX en Twitter. Y regresamos para platicar de Hernán Cortés. Estamos con el doctor Esteban Mira Caballos. Estamos hablando pues, de este personaje que termina pues, siempre generando muchos comentarios. Ya lo estábamos escuchando con el doctor, no solamente en México, sino en España. El doctor pues, se enfrenta a dos tipos de ver al personaje y tener que ir comentando, que pues también es parte pues, de su labor, ¿no? Con argumentos, ir presentando testigos. Hernán Cortés, doctor, pues es elegido para encabezar esta expedición. Platíquenos un poquito de cómo termina después de su paso por la Española. Ahí no se encuentra como primer pionero, ¿no? Después de ahí pasa a Cuba. Ahí sí termina ya logrando, como usted nos mencionaba, pues esta gran fortuna, que además pues también es muy interesante lo que nos comentaba, gran fortuna que termina invirtiendo en lo que realmente le interesa, ¿no? Que es el honor, y de ahí pues ¿qué lo lleva a...? Bueno, pues sí, ya lo sabemos, el asunto del honor, pero ¿cómo se embarca en este viaje a lo que hoy es México? Porque en ese momento no era México, no era una nación, no estaba unida. Efectivamente, bueno, estaba claro que la Española no pudo prosperar porque llegó tarde y no pudo prosperar ni económicamente ni socialmente, ¿no? Por tanto, además, es sorprendente porque yo empecé mi trabajo como americanista haciendo mi tesis doctoral sobre la Española, ¿no? Y sorprende que no salga por ningún sitio el nombre de Hernán Cortés, no sale porque realmente pues era una persona muy marginal. No le dan la escribanía de Azua, sino la pasantía de la escribanía de Azua, porque el titular era Diego Velázquez, ¿no? Y le dan una encomienda en el Daiguao con 3 indios, o sea que prácticamente él en la Española le da para sobrevivir. Lógicamente está esperando su oportunidad para embarcarse y para ir para otro sitio, porque lo que espera es prosperar, ¿no? No cruzó el charco para estar, bueno, pues con un sueldito igual que hubiera podido tener España en la Española. Con lo cual, en 1511, cuando en Salvatierra de la Sabana se organiza la expedición de Diego Velázquez, él se enrola. Y además es importante porque como había sido pasante de Diego Velázquez y conocía a Diego Velázquez, se enrola como secretario de Diego Velázquez. Con lo cual, ahí cambian las cosas para él. Porque en 1511 llega a la isla de Cuba y ya es primer poblador. Eso era un rango para los españoles, ser primeros pobladores, ¿no? Por lo tanto, primer poblador y además bien posicionado como secretario de Velázquez y por tanto consigue ya pues una buena encomienda de indios y consigue ya hacer fortuna. Y él hace una cosa muy importante, por lo que hemos dicho antes, que Hernán Cortés, eso sí, es un personaje extremadamente inteligente, ¿eh? No tenía formación universitaria, pero sí que era una persona muy inteligente. Él hace algo que no hacen los demás. Mientras el resto de los españoles se dedican a buscar oro, él se dedica a desarrollar la empresa agropecuaria. Y dice, todos estos españoles y todos estos indios para sacar oro van a necesitar de comer, van a necesitar comida, ¿no? Yo me dedico a crear el hato ganadero, y él crea un gran hato ganadero en Cuba, que eso es realmente lo que le da fortuna a él. No tanto sacar oro, que también pone a sus indios a sacar oro, como el dinero que saca de las haciendas que él tiene en Cuba. Cuando Diego Velázquez se decide hacer una tercera expedición más importante al Yucatán o a la tierra que ellos sabían que existía más allá de la isla, tiene que elegir a alguien que colabore con él económicamente, porque tampoco Diego Velázquez quiere invertir todo lo que tiene en la expedición, con lo cual, ¿quién mejor que Hernán Cortés? Piensa en él fundamentalmente porque es una de las personas más ricas de la isla, ¿no? Y de hecho colaboró con más del 60% de lo que costó el apresto de la Armada, que en 1519 lo llevaría
a Nueva España, ¿no? Lo que después sería Nueva España, ¿no? Por tanto, eso influye en su elección. Claro, cuando se da cuenta Diego Velázquez, que se da tarde, pero se da cuenta que se está fraguando algo malo, ya no tiene capacidad para frenarlo, porque Hernán Cortés tenía mucho dinero, había comprado muchas voluntades, tenía muchos amigos, era una persona muy popular socialmente y tenía muchos más hombres de los que disponía Diego Velázquez, con lo cual cuando ordena en Trinidad que lo paren, cuando ordena en La Habana que lo paren, no tienen capacidad ya para frenarlo, ¿no? Y por tanto él coge y se va, ¿no? Después va a estar fraguando Diego Velázquez una gran expedición para ir a someterlo, como es la que le manda después con Pánfilo de Narváez, ¿no? Que termina fracasando, ¿no? Y evidentemente Hernán Cortés, con esa gran capacidad estratégica que tenía, siempre sumando, que es lo que hace que caiga Tenochtitlán. La capacidad que tuvo para sumar. Hernán Cortés nunca restaba, siempre sumaba. Y elimina a Pánfilo de Narváez, pero al resto de la hueste le incorpora su tropa, como hace siempre de manera sistemática, de forma que cuando llegan a Tenochtitlán no son 1000 españoles, bueno, no son los 500 originarios, son 1000 y algo españoles y decenas de miles de naturales de muy distintas naciones. Por eso yo siempre digo que los que conquistan Tenochtitlán es una gran formación multinacional, donde hay no solamente españoles, hay portugueses, hay italianos, hay alemanes, hay algún africano, hay totonacas, hay cholultecas, hay huejocingos, hay tlaxcaltecas, hay un poco de todo, de casi muchos pueblos del Valle de México. Bueno, sería largo seguir explicando eso. Sí, y usted mencionaba esto de que era un gran estratega. En México hace unos días en Twitter surgió esta polémica que también pues, tiene otros antecedentes sobre de si era una guerra civil o no lo que sucedía aquí en el territorio que hoy es México. Y pues no, usted por ejemplo ha mencionado que no está de acuerdo con esta tesis porque justamente como estratega, pues lo que hizo fue, Hernán Cortés fue ir sumando y platíquenos un poquito de esto porque también resulta interesante y en su propio libro también se marca que pues él no tuvo enfrentamiento militar, sino hasta que llegó a este territorio, ¿no? Entonces... Sí, él nunca fue un militar, él no fue un militar, él fue una persona de letras, que fue escribano muchos años en Valladolid, después fue escribano también en Sevilla, se ganó la vida antes de embarcar, fue escribano en La Española y en Cuba fue secretario. Apenas hay referencias a que entrara en combate en las pocas escaramuzas que hubo en la isla de Cuba, ¿no? Donde estaban avisados por Atuey los taínos de la isla de Cuba, pero prácticamente lo que provocaron fue la resignación de los naturales de la isla de Cuba, más que una oposición a los españoles. Por tanto, ¿qué experiencia tenía Hernán Cortés? Ninguna. Hernán Cortés, y yo siempre digo que el primer disparo lo hace en Centra, la batalla de Centra. Él, cuando llega pues ya a lo que sería la Nueva España, es cuando empieza su experiencia militar. Bien es cierto que Hernán Cortés tampoco era navegante y en 1535 organiza una expedición que lidera él por el Pacífico y recorre el Golfo de California, que se conoce durante mucho tiempo como el Mar de Cortés, ¿no? Sorprendente, ¿no? Que realmente eran personajes absolutamente sorprendentes. Una persona que no tenía más experiencia marinera que haber sido pasajero en un par de ocasiones en una carabela o en una nao. Y coge y se embarca como líder de una expedición de descubridora, ¿no? Bueno, pues esto es exactamente igual. Él encabeza esa expedición, él no tiene experiencia militar, pero sí es inteligente. Y sobre todo, la gran capacidad que tiene Hernán Cortés es una capacidad diplomática. Que la tienen todos los guerreros de todos los tiempos, ¿no? Pero yo creo que especialmente acentuada en el caso de Cortés, que le hace siempre sumar. Cortés siempre suma. Cada vez que somete a un pueblo, la batalla decisiva, yo siempre digo que fue Centra, porque ahí estaban solos ellos contra los naturales. Pero en el momento que va sometiendo, ya no es Hernán Cortés solo, ya Hernán Cortés con el pueblo sometido, al cual somete e incorpora, y firma siempre una alianza. Con lo cual, la bola de nieve cada vez se hace más grande, hasta que cuando se presentan en Tenochtitlán, ¿qué pasa? Bueno, porque están aislados los Tenochcas y están prácticamente todos los pueblos de su entorno sumados a Hernán Cortés. Ya es una gran bola gigantesca lo que le cae a Tenochtitlán, que está totalmente aislada. ¿Por qué? Por esa capacidad siempre de ir sumando. Y Diego Velázquez le manda numerosas expediciones punitivas, pero él siempre elimina al cabecilla e incorpora a la hueste. Siempre. Incluso hay una rebelión contra él, un intento de asesinato por Hernán Cortés de sus hombres, y ejecuta a uno. Y a los demás, a sabiendas de que hay
100, 150 españoles implicados, él perdona a todos y los reintegra en su hueste, sin problema ninguno, los perdona a todos. Él siempre intenta eliminar lo mínimo posible y sumar todo a su proyecto. Y de forma que llega a Cholula y después de la matanza, ya los cholultecas nunca más romperán la alianza con Hernán Cortés, siempre va sumando él. De forma que cuando llega a Tenochtitlán, pues dice, no, conquista con 500 hombres, no, con 500 hombres no. Eran más de 1000 españoles en esos momentos y, por supuesto, decenas de miles de indios de todos los pueblos del Valle de México. Y no tuvo más porque él no los quería, porque no había forma de alimentarlos en el cerco. Pero Tlaxcala, Huejocingo, Chalco están dispuestos a mandarle más hombres, que él dice reiteradamente que no manden más gente, que con lo que tiene es suficiente. Y si bien era este gran estratega y también tenía este gran empuje, en esta búsqueda que lo que él quería era el honor y su nombre y su linaje, ¿habrán quedado algunos nombres de los hombres que, no sé, le ayudaron militarmente o también a navegar y que, pues porque él iba escribiendo su historia también en ese momento, como sucede también en nuestros tiempos, la va escribiendo quien quiere posicionarse? ¿Habrá algunos nombres que él mismo haya borrado o dejado a un lado para su propio nombre? Por supuesto, para eso estamos los historiadores, pero efectivamente Hernán Cortés, no hay que perder de vista que sus cartas de relación son una obra fundamental. A mí me parecen apasionantes las cartas de relación, pero no podemos perder de vista que es una visión interesada de la conquista. Ahí escribe Hernán Cortés lo que él quiere escribir y no te las puedes creer, hay que corregirlas reiteradamente. Y oculta nombre, el primer nombre que oculta, importantísimo, es de doña Marina, que apenas la cita, como una amiga que tiene él por allí, que no. O sea, él silencia a Marina intencionadamente, con el factor clave que jugó Marina en la conquista de México, ¿no? La conquista de Tenochtitlán, ¿no? Fue fundamental. Él la silencia y silencia a otros muchos. Hernán Cortés, las cartas de relación hay que tomarlas con muchas precauciones, con las precauciones propias de un etnógrafo o de un historiador, con muchas precauciones y no tomártelas al pie de la letra. Está por la tesis de Christian Diverger, inasumible, por ejemplo, del Cortés pacifista, un Mahatma Gandhi del siglo XVI. Hombre, no te puedes creer lo que él dice. Eso lo dice él en las cartas de relación, pero no te lo puedes creer. Y tantas otras cosas, ¿no? Por eso, y después hay muchos historiadores, entre comillas, que depende de a quién presten más atención, destacan una cosa u otra. Si prestan más atención a las cartas de relación o si prestan más atención a la verdadera historia de Bernal Díaz. Realmente hay que hacer el cotejo de fuentes, ¿no? Porque, como decía Jacques Le Goff, no hay ningún documento inocente, ¿no? Y por tanto, todos esos testimonios están escritos por algo y para algo, y con una intencionalidad sesgada, que ahí está el historiador el que tiene que hacer el cotejo. Yo presumo en mi obra de haber cotejado todas las crónicas, incluida la de los mestizos y la de los indígenas, y por supuesto los códices, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo para llegar a una conclusión. Y Hernán Cortés, por supuesto que silencia que le interesa. Y a quien le interesa echarle tierra, le echa tierra, como a Francisco Pizarro. Que toda la leyenda negra contra Francisco Pizarro no parte de los peruanos ni parte de los incas, no, parte de Hernán Cortés precisamente, ¿no? Por tanto, ya digo que hay que leer de manera crítica todas estas fuentes, ¿no? No solamente las españolas, también las indígenas. Ahí dicen, no, fuentes indígenas. Oye, hay que leerlos críticamente también. Primero, porque la mayor parte de las fuentes indígenas son posteriores a la conquista y por lo tanto están impactadas por la conquista. Y en segundo lugar, porque todo el que escribe algo lo escribe por algo, incluidas las fuentes indígenas, como el lienzo de Tlaxcala, por ejemplo. Bueno, el lienzo de Tlaxcala es una versión interesada también, donde ellos querían pedir unas reivindicaciones determinadas, ¿no? Para Tlaxcala, ¿no? Por tanto, ya digo, todas las fuentes hay que mirarlas de manera crítica. Sí, para la gente que nos escucha y que quizás son un poco ajenos a esto, pues hay justamente un ejercicio que es de la historiografía, ¿no? El leer entre líneas todos estos textos y que termina siendo fundamental en el ejercicio pues de un historiador, sí, justamente el tratar de ir contrastando. Por eso el doctor ha pasado 30 años y más, no sé si todavía siga justamente como ya nos decía, quizá estudiando un poco más al personaje, se le encontrando, pues no es un trabajo tan sencillo. Doctor, pues como decía, lo que más conocemos de Cortés pues, son estos 3 años, que pues también son 3 años de gran gesta, pero pues ¿qué siguió después? O sea, que después de que logra la gesta, y bueno, obviamente conocemos todo lo de el viaje a lo que dice por el mar de Cortés, ¿no? Hacia el sur también de lo que hoy es México con Cuauhtémoc. Pero después, ¿qué hizo? Además de, pues sí, escribir toda su historia.
Bueno, efectivamente, esta es una biografía de Hernán Cortés que empieza en 1484 y termina en 1547. Por tanto, trato íntegramente toda su biografía. Hay que distinguir, que a veces lo confundimos, lo que es una historia de la conquista de México de lo que es una biografía de Hernán Cortés. Evidentemente, las historias de la conquista de México, muchas de ellas acaban en 1521. Mi libro acaba en 1547, cuando muere Hernán Cortés, ¿no? Y por tanto ya digo que Hernán Cortés es un personaje pues muy amplio, que hace muchísimas cosas. Después de la conquista de México, cuando se da cuenta que Carlos V, el emperador, le quita el poder político, no por nada personal, sino porque había una intencionalidad de la corona de quitar del medio a los conquistadores para afianzar el poder real, ¿no? Y por tanto, no solamente no es un fenómeno que pasa en Nueva España, sino que pasa en todo el continente americano. También lo pierden los Pizarro en el Perú, también lo pierden los conquistadores de Panamá, también lo pierden en Venezuela. O sea, todos los conquistadores son relegados en pos de gobernadores y de virreyes, ¿no? Cuando se da cuenta Hernán Cortés que le han quitado el poder político, se dedica a su gran proyecto que le dedicó pues muchísimos más años que a la conquista, que es el proyecto descubridor. Él quiere descubrir el secreto del Mar del Sur, quiere encontrar el estrecho para comerciar con Asia, ¿no? Yo siempre digo que si Hernán Cortés no hubiera pasado a la historia por conquistar México Tenochtitlan, o bien porque no hubiese existido o porque no se hubiese encontrado con ese imperio, hubiera pasado a la historia por descubridor. O sea, el proyecto descubridor fue increíble. Pocos mexicanos saben que fue el primero en construir barcos en América, ¿no? En Tehuantepec, en Acapulco, en Zihuatanejo. O sea, que él es el primero que construye barcos. Es el primero que recorre toda la costa pacífica de lo que hoy es Norteamérica. Es el primero que establece comunicaciones comerciales con Perú, con el sur. Manda a Hernando Grijalva a Lima y establece el primer cauce comunicador entre Nueva España y el Perú. Es el primero, uno de los primeros que manda, después de la vuelta al mundo, una expedición a las Molucas. Se le ocurre mandar a su primo Álvaro de Saavedra Cerón en 1527 a las Molucas, al rey de Tidore, con varias cartas para el rey de Tidore. Y monta un judío que había por allí, por si hablan hebreo. Y monta un hindú, que había un hindú por ahí. Móntate también a veces que hablen indio y estás también tú. O sea, y le manda cartas para empezar una ruta comercial entre Asia y América, ¿no? Realmente son cosas verdaderamente que sorprenden, ¿no? Y una vez que regresa a España, bueno, después ya vuelve a España, ve que le reconocen socialmente, pero no políticamente, está en su marquesado del Valle de Oaxaca, en Cuernavaca, su marquesado del Valle de Oaxaca, desarrollando pues la explotación agropecuaria, desarrolla hatos ganaderos, desarrolla la explotación de la seda. Fue el primero en producir seda en América, en el continente americano, a sembrar morera y a seda. Fue el primero en producir azúcar en Nueva España, se dedica a la explotación de los trapiches y de los ingenios. O sea que hace muchas cosas. Cuando vuelve a España por última vez para reivindicar sus derechos y porque estaban poniéndolo en la corte, sus enemigos estaban tirando su nombre por los suelos, él se dedica a terminar de culminar el proyecto que había empezado de su imagen, de ennoblecimiento de su imagen y de heroización del personaje. Y monta una academia de letras en Valladolid, se reúne con grandes sabios y despacha con Francisco López de Gómara, con Francisco Cervantes de Salazar, todo pensando, y está, bueno, hasta el día antes de su muerte, que hizo un codicilo, casando a sus hijos con grandes nobles españoles, ¿no? Y su último objetivo fue el que no cumplió, que él quiso volver a Nueva España y morir en la Nueva España que con tanto esfuerzo había conquistado y de la que se había enamorado. Yo siempre digo que técnicamente fue el primer mexicano, ¿no? Digo yo que eso hay muchos mexicanos que me lo critican, ¿no? Porque él se enamoró de Nueva España y él quiso morir en Nueva España y bajó hacia el sur pensando embarcarse, pero la enfermedad avanzó demasiado rápido, la cirrosis hepática demasiado provocada por el paludismo, demasiado rápido, y ya no le dio tiempo a embarcarse, pero dejó puesto por escrito en su testamento que a la primera oportunidad que se presentase lo llevasen a Nueva España. Y allí están sus restos, ¿no? En el Hospital de Jesús, allí un poquito escondiditos. Yo ya he planteado críticamente hace poco que España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, debería pedir la repatriación. Y bueno, no ha sido un escándalo porque no llega a México la noticia, pero... Y un poco, bueno, lo hice un poco de manera provocativa. Para probar, primero porque él debe estar allí, porque él quiso estar allí, ¿no? Y es absurdo que un finado que decide un sitio, pues ahora lo extraigan de allí. Y en segundo lugar, porque evidentemente hay quien lo critica, quien lo elogia en México, pero jamás, yo creo que jamás México autorizará
a devolver los restos de Hernán Cortés, ¿no? Pero yo lo hice, esa noticia en el periódico, que salió en España, sí tuvo cierta repercusión, un poco para provocar un poco el debate, el diálogo, porque no me parece normal que un personaje como Hernán Cortés, que yo he estado en México, esté escondido, está un poco como escondido, como ahí, como, oye, forma parte de vuestra historia. Que cometió atrocidades, pues las cometió, bueno, pero ¿qué más da? Nosotros tenemos, forma parte de la historia es dura. La historia, por definición, es dura, es complicada. Nosotros aquí en España tenemos a personajes y no tenemos ese odio. Tenemos a Napoleón, que destrozó España, destruyó España, saqueó España. Yo no creo que en España nadie sienta esa animadversión hacia Napoleón, y es más reciente. Tenemos a Almanzor, que tiene estatuas por España, al caudillo Almanzor, que arrasó pueblos enteros de cristianos. No tenemos esa, o estatuas, que decir tiene a César Augusto, estatuas que hay, y no tenemos el más mínimo resquemor. Yo creo que México, en algún momento, debe integrar a Hernán Cortés en su historia, con todas las sombras, muchísimas sombras que tuvo, y con sus luces, pero forma parte de su historia, no la podéis esconder. Forma parte de vosotros, más que de España, de México, y no lo podéis esconder. Entonces, me parece un poco, por lo menos me llama la atención, esa un poco idea como de esconder a Hernán Cortés, ¿no? O sea, es que la historia no se puede esconder, tenéis la historia que tenéis y no lo podéis ocultar. Sin duda alguna. Sí pisó varios callos ahorita mencionando eso de que es el primer mexicano. Me gusta la reflexión alrededor de ello, doctor. Y pues sí, o sea, es justamente por eso el motivo de este episodio, ¿no? Hablar de un personaje así, que como bien dice, si alguien quiere tratar de ver dónde están los restos, pues sí es como medio ahí complicado, está así, sí, no están aquí, ¿no? Y otro personaje al que también le dedicaré en otro momento un episodio, pues es Agustín de Iturbide, que es el consumador de la independencia, y bueno, pues él no está tan escondido, pero pues también está ahí arrumbado, sí, claro, en la Catedral Metropolitana. Sí, es muy curiosa la relación y bueno, justamente para eso terminan sirviendo estas conmemoraciones, además de que a nosotros como historiadores pues nos gusta y nos da motivos de hablar y de que haya charlas y conferencias y demás, pero quisiera ir cerrando un poco con esto, doctor, la importancia de la reflexión, ¿no? En el marco de estas conmemoraciones y de ir, pues sí, como de alguna manera, pues no solamente reflexionando, sino llegando a algo, ir cerrando pues, heridas que ya no deberían estar ahí y que nos deberían más bien ayudar a continuar y a seguir adelante, ¿no? Por eso también, justamente como decía, pues este libro, Hernán Cortés, pues una biografía contemporánea, ¿no? Claro, bueno, yo precisamente le comentaba el congreso que tuvimos. Al final los historiadores hicimos una gran labor para analizar al personaje, pero no trascendimos. Ese congreso no salió ni en los medios de comunicación de México, el congreso que hicimos en Veracruz. En cambio, sí sonó lo que dijo AMLO sobre Hernán Cortés. Al final, ¿qué pasa? Que realmente los historiadores no trascendemos. Y al final, ¿quién trasciende? El político, el tertuliano, cualquier persona ajena a la ciencia histórica. Por eso yo digo que los historiadores debemos divulgar. Y yo hago autocrítica. He dicho en varias ocasiones que los historiadores hemos abandonado la calle y debemos recuperarla. Los historiadores debemos salir de nuestros archivos, de nuestras bibliotecas, de nuestros despachos y salir a la calle y divulgar, crear opinión nosotros los historiadores, porque en el momento que los historiadores creemos opinión, el problema de las leyendas se habrá acabado, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no? Que realmente, y es una autocrítica que hago, ¿no? Y lo he dicho públicamente en numerosas ocasiones, los historiadores hemos perdido la opinión pública y hemos hecho dejación de responsabilidad de divulgar nuestro conocimiento al gran público. Y por eso yo, cuando me llamaste tú, Enrique, o cuando me llaman otros periodistas, otros historiadores, siempre atiendo esta respuesta porque creo que es una obligación nuestra como historiadores tratar de llevar nuestros conocimientos a la gente de la calle, no necesariamente a otros historiadores, que es lo que hacemos normalmente. Sí, sin duda, sí, porque pues que todas esas horas de trabajo se vean reflejados en esta difusión. Le estoy enseñando que tengo aquí a la gente que nos está escuchando, tengo aquí mi versión en Kindle de la biografía de Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI de Esteban Mira Caballos, pero me anticipaba, doctor,
que viene una versión física que podremos ver prontamente en México y que pues obviamente invito a la gente que nos escucha a que consiga. Y también otro librito que me mencionaba, por favor, déjelo para la gente que quiera seguir pues hablando, investigando y reflexionando sobre Hernán Cortés. Bueno, sí, el libro de mi biografía, una biografía para el siglo XXI, aunque hay algunos libros en algunas librerías de México, pero son libros de importación y salen caros, ¿no? En algunas sí que están, yo sé de algunos amigos mexicanos que lo han comprado en México, pero en la primera quincena de agosto la editorial Planeta México va a sacar una edición mexicana que saldrá evidentemente mucho más barata porque es una edición tirada allí en la propia México, ¿no? Y que, bueno, animo a todos a mirar una versión, digamos, diferente de Hernán Cortés y a conocer a Hernán Cortés desde el punto de vista de la historia sin prejuicios ideológicos. Y por otro lado, bueno, pues la UNAM de México, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, va a publicar un pequeño librito divulgativo de apenas 150 páginas, que se llama Hernán Cortés entre la espada y la cruz, que hemos hecho 3 hispanistas europeos, concretamente Bernard Grunberg, de la Universidad de Reims, María del Carmen Martínez, de la Universidad de Valladolid, y un servidor, ¿no? Y que saldrá también, yo creo que a lo largo del mes de agosto. Y bueno, pues animo a todos pues, a acercarse a Cortés desde el punto de vista histórico, ¿no? Y conocer verdaderamente al personaje histórico y no a la leyenda. ¿Tiene plan para el 13 de agosto de 2021, doctor? Bueno, tenía planes de haber ido a México. Lo que pasa es que algunos amigos mexicanos me han dicho que no es el momento, que no está la cosa muy así. Así que de momento mi plan era estar en agosto en México promocionando mi libro y dando algunas charlas con algunos amigos que tengo allí de algunas universidades, pero me parece a mí que va a quedar aplazada de momento. Sí. Y lo viviremos desde España, el 13 de agosto. Claro, sí. ¿Y tiene algún sitio que le guste de la Ciudad de México, así en especial? Bueno, a mí el Zócalo, por supuesto, ¿no? Que a veces cuando me dicen los mexicanos, porque os robasteis todo el oro y toda la plata, bueno, no sé, date un paseo por el Zócalo y por las grandes iglesias barrocas que hay en México, en Ciudad de México, o en Puebla, la Capilla del Rosario de Puebla de Los Ángeles, o date una vuelta por la Catedral o por la Capilla del Sagrario de y bueno, y las maravillas que tiene el México virreinal que me encantan, ¿no? Independientemente, por supuesto, del Templo Mayor y del Gran Museo de Antropología y todo eso, ¿no? Pero a mí el barroco mexicano me encanta porque, insisto, México fue el epicentro del barroco mundial. Si uno quiere ver barroco, no te vayas a Italia, no te vengas a España, no, vete a México y allí verás barroco de verdad, ¿no? Por tanto, bueno, pues evidentemente Ciudad de México me encanta. No me gusta el tráfico brutal que tiene y la contaminación, eso no, pero pasear por el centro es un verdadero placer donde uno se transporta a otros tiempos, ¿no? Me encanta. Tampoco a los mexicanos nos gusta eso, por cierto. Y bueno, yo nada más tengo una propuesta para la gente que nos escucha. Lamentablemente, pues los museos también están, pues la pandemia nos ha dejado muchas cosas muy negativas y bueno, de entre las pequeñas cosas negativas, porque pues obviamente la pérdida de vidas es lo más doloroso. Esta fotografía de salir del Museo del Templo Mayor, en primer plano ver las ruinas del Templo Mayor, segundo plano Catedral Metropolitana y tercer plano la Torre Latinoamericana. Yo les dejo esa fotografía para pues, reflexionar, escuchar este propio podcast y como un buen plan para el 13 de agosto de 2021. Pues le agradezco mucho, doctor, de verdad mucho su presencia. ¿Dónde pueden seguir su trabajo, redes sociales, además de, pues bueno, el camino de las charlas virtuales que también pues tendrá al respecto sobre su libro Hernán Cortés? Bueno, sí, la verdad que me muevo en redes sociales, sobre todo en Facebook, ¿no? Tengo una página de autor en Facebook, que se pone mi nombre, Esteban Miracaballo, Facebook, y va a salir, y ahí cuelgo muchísimos trabajos sobre Hernán Cortés, muchísimos trabajos sobre los mexicas, sobre Tenochtitlán. O sea, hoy concretamente he colgado el último trabajo sobre la caída de Tenochtitlán, o sea que hay mucho trabajo que me pueden seguir ahí y que bueno, que estaré encantado de que me sigan a través de mis redes sociales. Pues le agradezco mucho una vez más esta charla, doctor Esteban Mira Caballos, y pues mucho éxito en todo lo que emprenda, en todos los demás trabajos que vengan, y pues aquí también tiene su casa en México. Bueno, muchas gracias. Pues nosotros continuamos con esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Nuestra recomendación para el fin de semana.
Llovía cántaros. Llovía, pensó el soldado, como si el dios Tlaloc o la puta que lo parió hubieran roto las compuertas del cielo. Llovía mientras resonaban afuera los tambores y los capitanes iban llegando cubiertos de hierro, sombríos, con las gotas de agua corriéndoles por los morriones y la cara y las cicatrices y las barbas. Llovía sobre Tenochtitlán, cubriendo la capital azteca de una noche húmeda. Lágrimas siniestras que repiqueteaban en los charcos del patio del Templo Mayor y se disolvían en regueros pardos las manchas de sangre de la última matanza, la de centenares de indios mexicanos, cuando en plena fiesta el capitán Alvarado mandó cerrar las puertas y los hizo degollar. Ris, ras, visto y no visto, hombres, mujeres y niños, por aquello de que al que madruga Dios lo ayuda, y más vale adelantarse que llegar tarde. Los he cogido en el introito, dijo luego Alvarado, cuando Cortés fue a echarle la bronca. Se me fue la mano, jefe, se disculpaba Huraño, pero por lo bajini se reía el animal. Los he cogido en el introito. Este es un extracto de un libro pequeño que se llama Ojos Azules, del autor español Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte es conocido por sus libros de aventura. Es un cuento histórico, es decir, no tiene hechos, pero sí mucha imaginación, basados quizá en esta idea del imaginario de lo que fue el encuentro de dos mundos, pero sobre todo el nacimiento de una nueva nación. Es un libro que en su versión física quizás es muy complicado todavía conseguirlo, sobre todo porque fueron pocas ediciones y porque de estas se consumieron prácticamente todas, pero se puede conseguir en su versión digital. La verdad es que vale mucho la pena, es uno de los escritos que creo que más vale la pena leer de Arturo Pérez Reverte. La ambientación me parece muy interesante, sobre todo porque pareciera que en realidad uno está siguiendo los pasos de este soldado que después de la matanza del Templo Mayor termina huyendo para salvar su vida. Ahora que estamos a semanas de la conmemoración de los 500 años de la conquista de México Tenochtitlan, bien valdría la pena también leer un poco de ficción. Claro, sin olvidar que los hechos no dejan de ser hechos, pero creo que sin duda la imaginación termina siendo muy importante para entender también un poco lo que significó este momento, este hecho histórico, sin duda alguna. Ojos Azules de Arturo Pérez Reverte es breve, pero realmente es muy emocionante. Chéquenlo y lo platicamos aquí. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. Y así termina este episodio dedicado a Hernán Cortés. En esta serie de episodios que ya les he estado platicando constantemente, estaremos haciendo en este podcast, el podcast de Enrique Figueroa MX, en donde vamos a hablar de historia. Sin duda alguna, estos meses que se vienen, agosto y septiembre de 2021, para la gente que nos está escuchando en cuanto se lanzan, saludos también a la gente del futuro, van a ser muy importantes, sobre todo por las reflexiones que aquí se vacían. De verdad es que este episodio creo que es un trabajo muy interesante, que deja de testimonio la charla que tuvimos con el doctor Esteban Mira Caballos, y se vienen más, sobre todo por esto que digo, los 500 años de la conquista de México Tenochtitlan en agosto, y posteriormente también los 200 años de la consumación de la independencia de México en septiembre. Sin más, yo los dejo. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Muchas gracias a mis Patreon. Muchas gracias Claudia Villegas. Muchas gracias Ligia Plácido. Recuerden, si les gusta este esfuerzo, compártanlo. Si les gusta muchísimo, sean parte también de los Patreon en patreon.com/Enrique Figueroa MX. Sin más, yo me despido. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.